Gracias por tu fidelidad, gracias porque eres fiel, porque nunca fallas, porque siempre es nuestro ayudador. Gracias por estar con nosotros todo el tiempo y en todo tiempo. Gracias por esa maravillosa gracia, por ese favor que no merecíamos, por justificarnos gratuitamente por tu gracia, por ese sacrificio, por esa obra maravillosa que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque nos proveíste tu vida, Señor, para que vivamos, no nosotros, sino tú vivas esa vida a través de nosotros. Gracias por la oportunidad de renovar el entendimiento, de transformar el alma, Señor, que necesita esa renovación para poder creer que ya toda promesa es una realidad en Cristo Jesús, y para poder ver manifiesto todo aquello, Señor, que tú ya proveíste por gracia. Gracias, Señor, por esa sangre derramada en la cruz. Gracias por ese amor inigualable que lo mostraste, y gracias porque nos has preservado hasta el día de hoy, y sabemos que nos seguirás preservando, cuidando, porque tu protección divina siempre está en nosotros, porque tú estás en nosotros. Declaramos espíritu de sabiduría, de revelación, Señor, para comprender principios eternos y espirituales y salir de esa oscuridad, Señor, de falta de conocimiento en la que estábamos y estamos aún, a lo mejor algunos todavía. Pero tú cada día eres más revelado en nosotros, Señor. Tú cada día eres más formado en nosotros. La idea principal es poder operar como tú aquí en la tierra, Señor. Disponemos nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente para que tú nos enseñes, para ser esos receptores de tu palabra, Señor. Gracias por el poder del Espíritu Santo que ya está en nosotros y opera a través de nosotros, esa fuerza sobrenatural, gloriosa, que nos lleva, Señor, y nos capacita para poder expresarte aquí en la tierra. Gracias, precioso Cristo, por este 2024 al cual estamos pasando, porque tú fuiste fiel y siempre seguirás siendo fiel. Dijimos que íbamos a pasar 2024 y aquí estamos, porque tu palabra siempre se cumple, Señor. Gracias por adicionarnos a contribuir a ese propósito eterno que es tu gobierno y tu expresión aquí en la tierra a través de tu iglesia, Señor. Gracias por la oportunidad de contribuir y formar parte de esta iglesia gloriosa, Señor, esta iglesia poderosa que no tiene ni mancha ni arruga. Gracias por esa vida eterna que proveíste ya, maravilloso Cristo, en el interno de cada creyente. Gracias porque nos enseñas acerca del ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, en el entendimiento que somos perfectos en el espíritu, Señor. Y aún requerimos, Señor, que el alma llegue a ese proceso de transformación para que tú seas el todo en todos aquí en la tierra. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque glorificas a Cristo Jesús siempre y nos das a conocer estas verdades maravillosas y eternas en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos nuevamente, y también bienvenidos cada persona que nos ve a través de estos medios. Estamos conectados a través de la página Facebook Guadalajara. Si tuviese oportunidad de compartir, pues hágalo. Hoy comenzamos un nuevo tema. Y damos la más cordial bienvenida a Rosalba, que nos está viendo desde Los Ángeles, California. Y cada persona que se vaya conectando a través de estos medios de comunicación, también damos la más cordial bienvenida. Por ahí a veces algunos comentan y no vemos su comentario, pues ahí disculpen si no vimos de momento el comentario, pero todos son bendecidos en Cristo Jesús. Enviamos un fuerte abrazo para cada una de las personas que nos están viendo a través de estos medios de comunicación de cualquier país de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, de cualquier otro continente de habla hispana, donde vayan a ver también esta enseñanza de manera diferida también. Les enviamos un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y creemos que Él tiene algo especial, siempre tiene algo especial para cada uno de nosotros a través de su palabra. Siempre tiene algo especial en el conocimiento de lo que nosotros requerimos como hijos de Él. Él nos proveyó su vida para Él poder expresarse aquí en la tierra, esta humanidad, y por eso estamos agradecidos con Él, ¿ok? Entonces, si tiene oportunidad también, las personas que nos ven a través de estos medios, si tuviese la oportunidad también de compartir, hágalo, porque compartimos lo más grande y glorioso que existe en el universo,
que es la palabra de su poder, la cual tiene el poder para poder transformar, para poder cambiar las circunstancias inclusive, y para poder literalmente ver la manifestación del poder del Espíritu Santo, no nada más en las áreas de la salvación, sino también en la sanidad de nuestros cuerpos. Podemos recibir sanidad en nuestros cuerpos cada vez que oímos la palabra, porque es vida y medicina. Así es que cuando compartimos la palabra y la revelación de la palabra siempre es para ayudar, edificar a alguien, ¿ok? Ok, pues bienvenidos y comenzamos con el tema que se llama, es un tema un poco raro en el concepto, pero se llama vacas sagradas, ¿no? Vacas sagradas, ¿por qué ese nombre de vacas sagradas? Bueno, vacas sagradas, principalmente le pusimos ese nombre porque allá en la India, si usted puede y algún día tiene la oportunidad de ir a conocer la India, se va a dar cuenta que allá adoran, pues tienen varias deidades, ¿no? Dentro de ellos adoran a la creación. Y dentro de esos personajes de la creación que ellos adoran y que creen que son dioses, pues son el ganado vacuno, pues la vaquita que usted se la come en carne asada, por decirlo así, ¿no? Aquella que se come ahora en diciembre, esos filetotes ahí con cebollitas arriba y chilitos, Dios mío, con una salsa mexicana. Todo eso que usted se comió, pues allá no se lo comen en la India. ¿Por qué no se lo comen? Porque para ellos es un dios. Si usted va circulando por si llega a ir a la India y va circulando por ahí, por alguna carretera, y si ve una vaca que se atraviesa, pues usted tiene que pararse, porque no, si la atropella, pues es un delito, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, una vaca sagrada es aquello en lo cual han depositado su confianza como un ídolo, como un dios, y que eso no cambia, pues no tiene cambio para muchas personas. Ahora, vacas sagradas en el sentido que no hay, ya trasladándolo al tema que vamos a ver, bíblico, se refiere a que muchas personas tienen por Dios algunos conceptos, algunas ideas, algunos textos bíblicos, a lo mejor mal analizados, mal interpretados, o mal entendidos, que se hizo un dogma, una doctrina, y literalmente quedó en el corazón de las personas como si fuese algo real, aunque no es real, porque el texto bíblico quiere decir otra cosa. Entonces, cuando desvirtuamos lo que dice un texto bíblico, un tema específico, por ejemplo, con el tema que vamos a comenzar, es hablando del tema de Job capítulo 1. ¿No lo tenemos en pantalla ahí para ponerlo, por favor? Okay. Job capítulo 1, versículo 21, si lo tiene usted, mire, vamos a Job 1, 21. Entonces, en esta introducción del primer tema, o la primer vaca sagrada que vamos a ver, no sé si me estoy dando a entender de vaca sagrada, pues es algo que no puede tocar usted. Una vaquita en la India no la puede tocar, ¿sí sabía? No la puede tocar porque es un dios para ellos, y si usted lo toca, pues le va a ir mal. Entonces, en el cristianismo, desafortunadamente, pues también hay vacas sagradas, en ese sentido que hay textos bíblicos, hay conceptos, hay ideas acerca de textos bíblicos mal interpretados, pero que se han hecho una realidad como si fuese un dios. Es decir, hay textos bíblicos o frases acerca de que se expresan acerca de textos bíblicos, pero en realidad el texto bíblico no dice eso y nunca quiso decir eso. ¿Entendemos? Pero para personas se ha vuelto una vaca sagrada porque no se los puedes tocar. Y si les tocas el texto bíblico, hay personas que no quieren cambiar la forma de pensar acerca de lo que el texto bíblico mal interpretado ellos entendieron. ¿Okay? Ahora, la idea de esta enseñanza no es venir en ningún momento pues a juzgar a las personas estudiosos de la Biblia. No es venir a criticar a los hermanos en Cristo, no es venir a criticar a los ministros de ninguna manera, ¿no? Definitivamente, cada vez que damos una enseñanza y desvirtuamos un error, una interpretación errónea acerca de la Biblia, siempre es para traer libertad. ¿Estamos de acuerdo? Nunca lo vamos a hacer para decir que esto lo dijo fulano pastor y ese pastor está mal. O sea, no vamos a mencionar nombres. Eso es uno. Lo segundo es que parte de lo que enseñamos ahorita
y parte de lo que hemos estado enseñando acerca del Evangelio de la Gracia, muchas veces ha desvirtuado lo mismo que yo he enseñado en otras ocasiones. Es decir, en otras palabras, yo mismo he desvirtuado mi propia enseñanza que di en el pasado. ¿Okay? Eso significa que el Espíritu Santo nos va enseñando más, nos va mostrando más acerca de Cristo, nos va mostrando más acerca de la verdad que es en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que ser moldeables, flexibles, para poder aceptar la enseñanza y no ser reacios al cambio, ¿me entiende? Porque muchas veces sabía que de acuerdo a la estructura mental, de acuerdo a lo que pensamos, muchas veces es lo que producimos o lo que somos. Inclusive hay personas que están enfermos por lo que creen y por lo que piensan. En el cristianismo, hablando específicamente, hay personas que ahorita están enfermos y no pueden salir de una enfermedad porque creen que Dios los está probando con una enfermedad. Y esa es una vaca sagrada. Entonces, creer que Dios es el autor y el que envía las enfermedades, pues es parte muy común que usted ve en el cristianismo. Digo, cuando hablamos de cristianismo, no nada más estamos hablando de cierta sección, estamos hablando en general, ¿no? Cristianismo, podemos hablar que diversas religiones que forman parte del cristianismo. Entonces, la idea principal de esto es poder traer luz a las personas y puedan salir a lo mejor de una atadura, personas que están a lo mejor oprimidas, depresivas, porque no han entendido algunos conceptos y creen aún y tienen a un Dios destructivo, a un Dios que si se equivoca usted, pues cree que le va a mandar un castigo o lo va a sancionar con algo, o le va a mandar una prueba, o sea, como si Dios estuviese vengándose de que usted se portó mal. Pues entonces la idea principal de esta serie es eso. Nos quedamos en Job, por favor, capítulo 1. Vamos al tan mencionado libro de Job, nada más. Capítulo 1, versículo 21. Esta frase la expresó Job. Ahora la pregunta es: ¿será una expresión realmente verdad y que Dios habló a través de la boca de Job? Esa es una pregunta muy buena. Mire, Job 1:21, ¿sí lo tenemos ahí, Michelle? No tenemos transmisión. Y dijo, bueno, un poquito desde el 20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. Bueno, le pasaron diferentes cosas feas, ¿no? Murieron sus 10 hijos, sus vacas se las robaron, las mataron, a sus siervos, etcétera. Un relajo, ¿no? Entonces Job se levantó y rasgó su manto después de todas esas noticias, ¿no? De que mataron a sus hijos, a sus hijos jóvenes. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Entonces luego viene la frase: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová o de Yahvé, como le quiera llamar. Algunas traducciones traen Yahvé. Yahvé es la palabra correcta o la traducción correcta. Yahvé. Entonces, Jehová o Yahvé dio y Yahvé quitó. Okay, ese es un paradigma mental que muchos hermanos en Cristo, dentro del cristianismo, se menciona. Dios da la vida y Dios la quita. Pero la pregunta que debemos hacernos todos: ¿realmente fue inspirado Job por el Espíritu Santo para expresar eso? ¿O lo dijo por la situación que estaba pasando? Entonces, el primer tema que estamos viendo, ahorita estamos viendo la introducción, pero la introducción general acerca de este tema de vacas sagradas. Pero es importante entender que la expresión de Jehová dio y Jehová quitó, muchos tomaron la historia de Job para decir que la Biblia fue inspirada por Dios, y como fue inspirada por Dios, eso que dijo Job fue inspirado también por Dios. Y si fue inspirado por Dios, entonces significa que es una verdad de que Dios da la vida y Dios la quita. Por esa expresión que dijo un hombre llamado Job, que era un hombre que en ese momento estaba totalmente turbado, estaba totalmente depresivo, estaba totalmente adolorido por todo lo que había pasado. Imagínense morir 10 hijos.
Dios mío, si cuando muere un solo familiar, ¿cómo anda la gente atormentada? Ahora, 10 al mismo tiempo, ¿no se le hace una catástrofe, una gran tragedia? Bueno, entonces, lo que yo quiero darle como introducción es eso. Si realmente todo lo que viene en la Biblia es inspirado por el Espíritu Santo, realmente eso quiso decir Pablo a Timoteo. Bueno, es importante entender esto. Dice en el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6, Oseas capítulo 4, por favor, versículo 6, dice una expresión que dijo el profeta Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas capítulo 4 versículo 6, no sé si ya lo tengan por ahí. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora es importante entender el contexto en que lo dijo Oseas. Estaba hablando más o menos en el 700 y feria antes de Cristo, que Oseas estaba hablando esta verdad. Sin embargo, Oseas estaba hablando acerca de un pueblo, o esa profecía, o sea, ese que estaba sucediendo, esas palabras, porque fue un profeta que le llaman un profeta que profetizó condenación, porque está hablando cosas muy fuertes. Si tú desechas el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Era algo muy fuerte, o sea, desechar la ley de Moisés, pues de eso estaba hablando el profeta Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, lo que estaba pasando en las 10 tribus del norte, que se dividieron después de Salomón, se dividieron en el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur creo que quedó en el norte quedaron 10 y en el sur creo que 2 era Judá y creo que Benjamín, algo así. Entonces, y una parte de Leví. El asunto estaba en que las tribus del norte se separaron literalmente. No sé si fue un hombre llamado Jeroboam. Es un nombre, el rey del norte, en otras palabras, se salió de los preceptos bíblicos de la adoración a Dios y empezaron a adorar a dioses ajenos. Empezaron a mezclarse con pueblos paganos. Y literalmente esas 10 tribus desaparecieron. Transcurrió el tiempo y desaparecieron esas 10 tribus. Ahora, esas palabras cuando las dice en el libro de Oseas, Dios habla a través de Oseas, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque desechó el conocimiento, yo le echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidé de tus hijos. Es decir, en otras palabras, dejaron de practicar los principios de la ley de Moisés. Dejaron y se olvidaron literalmente de lo que Dios había estipulado en sus preceptos, porque era obligatorio para el pueblo de Israel cumplir la ley de Moisés. Y era algo que los acercaba y les mostraba a través de la ley. Dios también les mostraba a Cristo. Dios les mostraba a Cristo a través de sombras, tipos y figuras. Por eso era tan grave por lo que estaba pasando en Israel, que era, en otras palabras, el país del norte, pues, el del sur era Judá. En el norte literalmente se separaron todos, empezaron a adorar dioses ajenos, ya no guardaban la ley, se mezclaron con pueblos paganos, etcétera. Hubo un relajo, y a fin de cuentas esas 10 tribus desaparecieron. En el transcurso del tiempo desaparecieron. Llegaron, los invadieron. No sé si fueron no recuerdo exactamente si fueron los asirios, no recuerdo exactamente qué pueblo, qué ejército. Lo que sí es que literalmente barrieron con ellos, los desaparecieron, enviaron a otros países, que era algo muy común que sucedía. Un rey conquistaba un país y lo que hacía, los pobladores de ese país los enviaba a otro país y los pobladores del otro país los enviaba a ese país. Como si fuera un tipo de intercambio cultural, pues, para que usted me entienda. Entonces había una mezcla de culturas, comenzaron a adorar a demonios, etcétera. Eso sucedió en el Israel del norte, aunado a que el rey de ellos pues no ayudó mucho, ¿no? En la cuestión de eso. Dejaron realmente de hacer todo lo que estipulaba la ley acerca de los sacrificios al Señor, y empezaron a sacrificar a los demonios. Entonces por eso dice Dios: tú desechaste mi ley, yo te echaré del sacerdocio. O sea, ya no hubo sacerdotes en Israel del norte, ya no hubo en el país de Israel.
porque ese se llamó lo del norte de Israel y lo del sur se llamaban Judá. Entonces ya no hubo sacerdocio, ya no hubo un sacrificio. Cuando hacían sacrificio de animalitos para expiar los pecados, ya no hubo adoración a Dios, ya no hubo el culto al Señor, literal. Y desapareció Israel del norte, 10 tribus desaparecieron. Entonces, en ese contexto, Dios les está hablando de desechar el conocimiento acerca de Dios mismo y acerca de lo que la ley decía acerca de lo que simbolizaban esos sacrificios de animales. Esos sacrificios de animales que les sacrificaban a Dios para expiar los pecados, no era nada más que un simbolismo, un tipo y una figura de Jesucristo. Porque Él es el cordero que fue inmolado, Él es el verdadero cordero. Aquellos eran sombras nada más, tipos, figuras, simbolismos, para que usted me entienda acerca de Cristo. Entonces, ellos literalmente estaban desechando el conocimiento que los llevaba a Cristo, porque la ley era el guía, era el ayo, dice Gálatas capítulo 3, versículo 25 al 28, por ahí. Dice que la ley era el ayo, era el guía, era el esclavo que los llevaba al pueblo para introducirlos a Cristo Jesús y mostrarles a Cristo. ¿Okay? Y eso era tan grave para el Señor, la falta de conocer, la falta de practicar el conocimiento. Era muy grave para Él. Alguien que literalmente no está en Cristo Jesús ahora conforme al nuevo pacto, no puede ejercer un sacerdocio. Ahora existe el sacerdocio universal de los creyentes, pero no puede ejercer ese sacerdocio, que es ahora oficiar las cosas que corresponden a la gracia, es decir, a Cristo Jesús. Es las cosas que se refieren literalmente a este nuevo pacto. O sea, cómo opera este nuevo pacto es la manera en que oficia un sacerdote en el nuevo pacto, y todos son reyes y sacerdotes, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Ya no hay diferencia entre unos ciertos especiales sacerdotes y otros no son sacerdotes. Los sacerdotes, de acuerdo al antiguo pacto de la ley, tenían que cumplir muchos requisitos para poder serlo. Ahora en el nuevo pacto solamente tener a Cristo Jesús, pero obviamente necesitamos conocer cuál es la funcionalidad de un sacerdote en el nuevo pacto. ¿Okay? Creo que ya hemos hablado de ello. Entonces es muy importante, yo retomé esta parte de la ley de Oseas porque fue muy trascendental. Desapareció literalmente un pueblo, una nación de 10 tribus desaparecieron literalmente por ignorar el conocimiento de la ley que los llevaba a Cristo. Literal, dejaron de hacer sacrificios a Dios y sacrificaron a los ídolos. Entonces eso los limitó de poder conocer a Jesucristo. Aún usted cuando lee Oseas capítulo 1 se va a dar cuenta de la gran misericordia del Señor, que dice, bueno, los voy a volver a rescatar. Cuando envíe a Jesucristo los voy a volver a rescatar. Usted va a encontrar también en el libro de Oseas todo esto. Ok, entonces, por eso es tan trascendental de entender este nuevo y maravilloso pacto en Cristo Jesús. Es tan importante de entenderlo, cómo opera y cuáles son las leyes a través de las cuales opera este nuevo pacto. Literalmente que es a través de Cristo Jesús, es a través de la manifestación de Cristo aquí en la tierra, a través de su cuerpo, la iglesia. ¿Okay? Muy bien, entonces, ahora ¿qué pasa cuando ignoramos principios eternos y esenciales para todo creyente como es la bondad de Dios? ¿Qué pasa cuando ignoramos la bondad de Dios? ¿Qué va a pasar en el corazón de una persona cuando dice que Dios a veces le va a ayudar y a veces le puede fallar? ¿Cómo estaría el corazón de una persona? ¿Estaría seguro? Creyendo que a veces en una enfermedad sí lo va a librar de la enfermedad, pero en otra ocasión, en otra enfermedad, a lo mejor ahí lo va a dejar a que usted se muera. ¿Habrá una confiabilidad? ¿Será un Dios en el cual podemos confiar? Si es un Dios que a veces no falla y a veces sí falla. Estamos hablando de un Dios dualista. ¿Ok? Ahora, dos formas de operar. Dos formas en que Dios puede manifestarse. ¿Será verdad todo esto? Porque eso vamos a ver en esta serie. Vamos a hablar mucho acerca de la bondad del Señor, acerca del concepto de soberanía de Dios, que también ha estado mal interpretado, acerca del tema del aguijón del apóstol Pablo, que muchos dicen que el aguijón era una enfermedad, lo cual es una mentira. No, eso no es bíblico eso. Entonces, como muchas personas creen que el aguijón de Pablo
fue una enfermedad, inclusive enfermedad de los ojos. Entonces, por una expresión que dijo por ahí en Gálatas, ¿no? Hablando de grandes letras, algo así. Entonces creían que el apóstol Pablo se había quedado ciego, porque sí es cierto que duró ciego temporalmente, cuando una luz, o sea, es decir, Cristo, la luz de Cristo pudo iluminar sus pupilas, dice que quedó ciego y tenía como escamas. Sin embargo, fue un hombre y oró por él, creo que era Ananías, ¿no? Algo así. Oró un hombre por él en Hechos capítulo 9 y se le quitaron las escamas y comenzó a ver otra vez normalmente. Entonces Pablo no quedó ciego, como para decir que el aguijón de Pablo es una ceguera, ¿ok? Entonces vamos a ver el aguijón de Pablo, vamos a ver este tipo de temas, vamos a ver la palabra castigo de Dios de acuerdo a la Biblia. ¿Qué significa castigo de Dios? Si realmente tiene connotaciones en el sentido de traer terror a las personas, de que Dios los va a castigar y con algo malo porque se han portado mal. ¿Acaso será eso lo que la Biblia registra? Bueno, ese tipo de conceptos. Vamos a ver lo que viene por ahí en Romanos, creo capítulo 9, algo así, donde dice que Dios endurece los corazones de las personas. Imagínense pensando en un Dios que me va a endurecer para que yo no crea en Él. Es algo fuera de orden, ¿no? Ahora, hay que ver por qué Pablo lo dijo. Si lo dijo porque lo estaba dando una revelación por primera vez, o estaba citando un texto del Antiguo Testamento. ¿Por qué Pablo lo dijo? Vamos a ver el hecho, si nos queda tiempo, un poquito acerca del llamado destrucción mundial, el diluvio. Pues si hay oportunidad de verlo, lo vemos. Para ello pues hay que remitirnos a Mateo 24, a ver qué dijo Cristo acerca del diluvio. ¿Fue su Padre el que destruyó la humanidad? ¿O qué fue lo que dijo Cristo Jesús en Mateo 24? Si fue nuestro Padre Celestial que destruyó la humanidad en aquella época, entonces tuvo que haberlo dicho Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? Cristo Jesús sí mencionó el diluvio, pero ¿en qué sentido lo mencionó? O sea, ¿realmente le echó la culpa? No, mi Padre vino, envió el diluvio y se lo destruyó. Nunca lo dijo Cristo eso. Entonces, muchas de las cosas del antiguo pacto, inclusive el Antiguo Testamento, que abarca desde Génesis, la repitió tanto el apóstol Pablo o en algunos casos el Señor Jesucristo. Pero más el apóstol Pablo hizo referencia a textos bíblicos del Antiguo Testamento, y debemos saber en qué momento está citando un texto bíblico del Antiguo Testamento, en qué momento está dando una revelación nueva, es decir, algo nuevo dado por el Espíritu Santo en ese momento, ¿ok? Es importante, ¿ok? Entonces, si vamos al 2 Timoteo 3, 16, por favor, 2 Timoteo 3, 16. Es importantísimo esto, entender si toda la Biblia, si lo que dijo Job, Jehová dio y Jehová quitó, realmente fue inspirado por Dios, entonces necesitamos analizar la 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. ¿Qué es lo que nos dice en una simple traducción que es, bueno, yo traigo aquí Reina Valera 60, pero ahorita le voy a mencionar otras traducciones para ver qué es lo que quiso decir el Señor o el apóstol Pablo quiso decir en esta carta a Timoteo, o el Espíritu Santo a través de la boca del apóstol Pablo, ¿ok? Si lo leemos a primera vista en Reina Valera 1960, en la revisión o traducción 1960, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando leemos a simple vista, en primer lugar, no estoy diciendo que toda la Biblia es inspirada por Dios, porque la Biblia no existía en el momento que dijo el apóstol Pablo eso. O sea, Biblia es el conjunto de libros. O sea, cuando usted lee el concepto Biblia, es el biblos, creo que en latín o en griego biblos, o ta Biblia también creo que se dice en latín. La palabra Biblia no es más que una compilación de escritos. Eso significa literalmente Biblia, una compilación de libros, una compilación de escritos. Eso es biblos. La palabra biblos significa una compilación donde reúne usted varias cartas, varios libros para formar literalmente lo que se llama Biblia, ¿ok? Ahora, el concepto Biblia, le digo, no existía como tal en ese tiempo. Existía, obviamente, ya se habían escrito otras cartas del apóstol Pablo. Cuando escribe esta carta a Timoteo, obviamente ya había, creo que ya estaba la de Gálatas, ya está escrita la carta de Gálatas, y creo que la de Romanos también ya está escrita. Bueno, pero bueno, 2 Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios. Ahora, cuando se refiere
Pablo y le dice esto a Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios. Muy bien, seguimos saludando a todos los hermanos que nos están viendo. Héctor, hermana Mirta hasta Chile, un saludo, fuerte abrazo para allá. Y todos los que se siguen conectando, sigan compartiendo la enseñanza, porque estas enseñanzas, la verdad, son de gran edificación. Y obviamente que cuando analicemos el libro de Job, vamos a ver a Cristo en sombra, tipo y figura. Ahí, ¿sabe que en Job aparece Cristo ahí? Pero aparece como una sombra, un tipo de Cristo. Ahí aparece. Entonces lo vamos a ver en el libro de Job, pero siempre, por eso le digo, cuando analicemos el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, que no es lo mismo. Antiguo Testamento es desde Génesis hasta aproximadamente Mateo. Ese es Antiguo Testamento, por ahí hasta la cruz. Cuando hablamos de Antiguo Testamento, ¿no? Cuando hablamos de Antiguo Pacto, se refiere de Éxodo 20, cuando se instituyó la ley de Moisés, hasta la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Antiguo Testamento va a abarcar todo lo que vienen siendo todos los libros del Antiguo Testamento, más Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿ok? Eso va a abarcar Antiguo Testamento, sí los abarca, porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan todavía son libros que se escribieron todavía bajo el concepto del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todavía creo que hasta el 26 de Mateo, por ahí apenas 27, viene la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección. En Lucas 24, ahí viene cuando Cristo se les presenta ya resucitado a sus discípulos. Entonces, de ahí hacia atrás, de la cruz hasta Génesis es Antiguo Testamento. Pero Antiguo Pacto es desde Éxodo 20, o sea, no desde Génesis. Éxodo 20 es de que se instituyó la ley de Moisés y hasta Cristo en la cruz del Calvario. Eso es Antiguo Pacto de la ley de Moisés. Cuando se refiere a Antiguo Pacto, el apóstol Pablo, no sé, en el libro de los Hebreos habla de la ley de Moisés. Ahora, cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo precisamente Pablo a esas escrituras donde se hablaba de Cristo Jesús en sombras, tipos y figuras. Mire, si leemos el contexto, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora la pregunta es, hay traducciones que usted le dice que toda la Biblia es inspirada por Dios. Mire, esa misma texto bíblico, pero en la Biblia del lenguaje sencillo, en esa versión, dice todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. O sea, ya te menciona Biblia. ¿Y qué entiende usted por Biblia? Bueno, pues Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? ¿Sí o no? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora, toda la Biblia es inspirada por Dios. Eso dice una traducción. Si yo agarro esa traducción de Biblia en lenguaje sencillo, pues voy a creer que todo lo dijo Dios. Pero a veces no entendemos que hay hechos, acontecimientos históricos que fueron narrados en su momento y no precisamente Dios intervino para inspirarlos. Entendiendo que Dios, cuando hablamos de inspiración, es que Dios sopló su palabra a los profetas para que hablaran. Ahora la pregunta es, ¿Job fue un profeta de Dios donde Dios habló a través de Job? En algunas ocasiones sí, en el libro lo vamos a ver, en otras ocasiones no. ¿Ok? Pues si toda escritura es inspirada por Dios, dice en la Biblia en lenguaje sencillo, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Ahora, ¿será cierto? ¿O hay otras traducciones que nos hablan, otras mejores traducciones que nos dicen la verdad acerca de que si toda la Biblia es inspirada por Dios o toda la escritura es inspirada por Dios? Porque no es la misma. Como le digo, cuando habla de escritura estamos hablando del Antiguo Testamento. Ahora, esa misma 2 Timoteo 3:16 en la versión Septuaginta Huneman dice, toda escritura por Dios inspirada también es provechosa para enseñanza. Toda escritura por Dios inspirada. No, es muy diferente decir toda, si usted le agrega la frase la. Hace una gran diferencia, ¿eh? Si usted dice, toda la escritura es inspirada por Dios,
o toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñanza, ¿será lo mismo? Si yo le pongo LA, si le pongo esa palabra, la, es decir, si le digo yo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, yo estoy diciendo que todo. Pero resulta que la palabra la no viene en los manuscritos griegos, por lo menos más antiguos, ni en los más recientes, creo. Es una añadidura para darnos a entender el texto bíblico de una manera más clara, pues. Mire, entonces dice en la versión Septuaginta que toda escritura es inspirada por Dios. También es provechosa para la enseñanza, la reprensión, la corrección, para el amaestramiento, en justicia. Es decir, toda escritura inspirada por Dios es útil. Pero no estoy diciendo que toda la Biblia fue inspirada por Dios. ¿Lo captamos? Toda escritura fue inspirada por Dios, sí, porque cuando habló a través de los profetas, obviamente que en el Nuevo Testamento, obviamente que fue inspirado por el Espíritu Santo para darle al apóstol Pablo todo lo que corresponde a este pacto de gracia, este nuevo pacto en Cristo Jesús, a la manera de todo lo que Cristo pagó e hizo por nosotros y la posición que nos delegó y nos dio por gracia, es decir, totalmente justificados, santos, perfectos, sin mancha, sin arruga, y lo hizo a través de su obra perfecta. Y lo hizo por gracia, o sea, no tuvimos que haber hecho nada, sino que lo hizo, Él fue el que hizo la obra completa. ¿Captamos? Ok, entonces le voy a leer otra traducción, la Biblia del Oso, que obviamente muchos dicen que de ahí viene la Reina Valera. La Biblia del Oso dice, toda escritura, ahí le quita la palabra es inspirada, la palabra es se la quita y se la pone entre paréntesis, o corchetes, como le quiera llamar, entre paréntesis, usted va a encontrar la palabra es, lo que quiere decir que esa palabra no viene en los manuscritos griegos. ¿Okay? Dice, toda escritura inspirada divinamente y útil para enseñar, pero la palabra es, de toda escritura es inspirada, viene entre paréntesis, y es útil, dice, es inspirada, y luego aparte dice, divinamente y es útil, ese es otra vez viene entre paréntesis, lo que significa que no viene en los manuscritos esa frase, esa palabra. Y hay una gran diferencia entre decir toda la escritura es inspirada por Dios o toda la Biblia es inspirada por Dios. Es una gran diferencia a decir que toda escritura fue inspirada por Dios y es útil para enseñar. Ahora, si toda escritura fue inspirada por Dios y útil para enseñar, significa que hay parte en la Biblia, en el grupo de libros, que no fue inspirado por Dios, porque en algunos de ellos habló Satanás, el diablo. ¿Sí sabía o no? En Génesis capítulo 2, ¿quién fue el que quién habló con la hermana Eva? Evangelina. ¿Quién habló con ella? ¿Quién habló? La serpiente antigua. Por lo menos si no fue un demonio, fue el mismo Satanás, pues para que usted me entienda. ¿Qué le dijo? Con que Dios les dijo que si comen del árbol no moriréis. Entonces, ahora, ¿fue inspirado por Dios el hecho de que la serpiente hablara? ¿O solamente se registró un hecho de lo que sucedió en el Edén y que Adán platicó a sus descendientes? Muchos creen que el Génesis, o una parte del Génesis, todavía la parte del Edén, muchos creen que, bueno, obviamente que es Moisés el autor, pues, de los primeros 4 libros de la Torá, de los primeros que Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco, los primeros 5 libros, ¿ok? Primeros 5 libros, o la Torá, que le llaman los judíos. Los primeros 5 libros, pero el libro, específicamente el libro de Génesis, muchos creen que hay de cuenta que vino como un ángel por allá y se llevó a Moisés al pasado, por decirlo así. Viajó Moisés, andaba por ahí bien arriba y por allá lo llevaron a otra dimensión para mostrarle el Edén. No fue así. Todo fue por una tradición oral retransmitida desde los padres a los hijos. Es decir, Adán creo que alcanzó a conocer, no sé si al abuelo de Abraham. ¿Ok?
Entonces, y luego Sem todavía vivió muchísimos años y tuvo, por decirlo así, Sem tuvo un encuentro con Abraham. O sea, ¿quién fue Sem? El hijo de Noé, ¿no? ¿Y quién le contó a Noé lo de Génesis, lo del el Edén? Pues Adán. Y Noé le contó a su hijo Sem, y su hijo Sem tuvo un encuentro con Abraham. Entonces hubo una retransmisión, por decirlo así, de lo que había sucedido, transmisión oral, acerca de lo que había sucedido en el Génesis, pues, para que usted me entienda. Mucha gente cree que fue como una visión que tuvo y empezó Moisés a escribir, que una culebra que le habló a Eva, etcétera. No fue así. Bueno, entonces, para continuar, vamos a leer otra traducción que es la Biblia Martín Nieto, es una versión, una traducción al español. Dice: pues toda escritura divinamente inspirada es útil. Así de sencillo. No dice que toda la escritura es inspirada por Dios, sino que toda escritura inspirada de Dios es propia. Toda escritura inspirada de Dios es propia para enseñar. No está diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra es no lo menciona. ¿Ok? Entonces, la pregunta es: si todo lo que está en la Biblia fue inspirado por Dios, entonces lo que dijo Job, Jehová dio y Jehová quitó, ¿fue inspirado por el Espíritu Santo? Así como la serpiente que le habló a Eva, ¿todo eso fue inspirado por Dios? No. Hay muchos hechos históricos, acontecimientos que presenciaron personas, y por eso se escribió una parte de los libros, tanto de los libros de los profetas, así como de la propia ley de Moisés. Usted va a encontrar también, porque muchas personas dicen: es que todos los profetas que profetizaron, y todos los profetas, lo que escribieron todos los profetas, todo fue, no fallaron ni una coma ni un punto. O sea, no es raro, porque Dios les habló directo. Muchos creen eso, ¿no? En el Antiguo Testamento. Es que no falla. Si Dios habló, así es. Y ustedes encuentran al profeta Moisés, aunque no directamente no aparece como profeta, donde Dios le habla por ahí en Éxodo capítulo 4, capítulo 7. El caso de las plagas de Egipto, usted se va a encontrar un total de inconsistencias acerca de lo que Dios le dijo a Moisés con respecto a de la manera en que Moisés actuó cuando él dijo que Dios le había dicho, y no le dijo Dios eso. En otras palabras, Dios le dio 3 instrucciones a Moisés, de las cuales Moisés las cambió y después dijo que Dios le estaba diciendo algo diferente. Entonces, ¿cómo es posible que Dios le haya dicho una cosa y luego cambie Dios de opinión y le diga: no, siempre no, Moisés, me equivoqué, ahora te voy a dar otra instrucción? Entonces muchas personas dicen: es que es inerrante lo que Dios les dijo, porque Dios les dijo y así es como lo dijo. Pero entonces, ¿por qué esas inconsistencias? Ahora, no estoy poniendo en duda la palabra de Dios, ¿ok? Lo que Dios dijo no lo estoy poniendo en duda, sino estoy poniendo en duda los personajes que participaron diciendo que Dios les había dicho y no les dijo eso. No vamos a encontrar casos. Por eso, Job fue inspirado por Dios para decir que Dios da la vida y Dios la quita. Ese es un concepto que muchos los traen hasta en el corazón, en los huesos, en todos lados. En el cristianismo, hermanos, se han muerto pensando que Dios les quitó la vida. Dios da la vida y Dios la quita, porque la dijo Job. ¿En qué situación estaba ese hombre perturbado para poder expresar eso? ¿En qué situación estaba ese hombre? Hay que analizar el contexto histórico. ¿Por qué lo dijo este hombre? Ok, pues siga compartiendo la palabra. Siga compartiendo la palabra a los que nos están viendo por internet. Para libertar a un hermano en Cristo que cree que Dios da la vida y Dios la quita. Es decir, Dios me dio la vida y Él me va a llevar cuando Él quiera. Bueno, sí lo va a llevar ya cuando esté viejo, achacoso de años y ande dándole lata a sus hijos. Mejor váyase, ¿no? Estoy hablando después de los 100 años, no se asuste. Después de los 100, 110, 120 años, no sé cuánto usted quiera. Bueno, póngale 120 años, 110. Ahora, muchas personas han vivido menos tiempo con esa ideología de que Dios, si tienen una enfermedad incurable, es porque Dios se las puso y es con un propósito.
y agarran textos bíblicos como esta es una vaca sagrada. Dios da la vida, Dios la quita. Y luego le pregunto a usted, ¿y por qué? Porque Job lo dijo. ¿Y quién le dijo a Job? Pues Dios. ¿Sí me entiende? Mi hermano, eso trae libertad. Aparte que vamos a ver a Cristo en el libro de Job. Vamos a ver a Cristo, ok. Entonces hay otra traducción, dice 2 Timoteo 3:16, Nueva Reina Valera 2000. Tiene otra revisión la Reina Valera, otra revisión reciente. Toda escritura es, nuevamente la palabra es la tiene entre paréntesis la Reina Valera, y reconoció el error que tenía la 60. O la 95 también tiene ese error. Toda escritura es inspirada por Dios. Y la misma Reina Valera hizo una revisión en el 2000, la Nueva Reina Valera 2000, y ahí la palabra es, toda escritura es inspirada, es, nuevamente te la pone entre paréntesis, entre corchetes o paréntesis, haciendo referencia a que la palabra es no existe en los manuscritos, pues. ¿Okay? Toda escritura inspirada divinamente es útil, bueno, para lo que viene ahí, enseñar, redarguir, corregir, etc. Ahora, la Biblia del Loro también dice, toda escritura inspirada de Dios es propia para enseñar. Toda escritura de la Brit Hadacha 1999 dice, toda escritura inspirada divinamente es útil. O sea, todo lo que se dijo en la Biblia y que fue inspirado divinamente siempre va a ser útil. Pero todo lo que dijo en sus incoherencias Job no le va a ayudar, no le va a ser de utilidad, porque se nos va a ir antes de tiempo, más allá. Dios se va a ir con Cristo, qué bueno que se vaya con Cristo, porque está en Cristo Jesús, y a fin de cuentas van a estar toda la vida en Cristo Jesús, y en la muerte, una vez que muera el cuerpo físico, van a estar con Cristo Jesús toda una eternidad, sea en el cielo, sea en la tierra, pero van a estar con Cristo Jesús. Por eso es importante entender. Ahora, si leemos la segunda de Timoteo capítulo 3, en el mismo contexto, si leemos desde el versículo 2 de Timoteo capítulo 3, ¿no? Está hablando de Janes y Jambres que resistieron a Moisés. Mírenme. Versículo 6, para entender que está hablando de ciertos tipos de personas. Bueno, vamos a leer desde el 3, ¿no? Desde el 2, perdón. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice Pablo a Timoteo, evítalos. Así como usted puede encontrar ministros del Evangelio, puede encontrar ministros del Evangelio que solamente predican el Evangelio para sacar dinero a las personas. Así como hay unos que predican el Evangelio por contienda, por vanagloria, etc. Se va a encontrar diferentes tipos de personas, ¿no? Luego dice, a estos se evita. Versículo 6, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Sabe que muchos hermanos en Cristo que todo el tiempo están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad? Porque les enseñan la ley de Moisés, porque les enseñan que deben de ser como José, como Josué, como Caleb, y nunca les enseñan que son Cristo en la tierra o el cuerpo de Cristo. Y toda la vida los están llevando en personajes del Antiguo Testamento para que sean como los personajes del Antiguo Testamento, cuando nosotros ya somos diferentes. Somos una nueva creación, un nuevo Génesis. Ya estamos en un nuevo Génesis, una nueva creación en Cristo Jesús. Ahora mire, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Qué impresionante. ¿Sabía que congregaciones que abren desde el martes, reunión general, miércoles reunión de varones, jueves reunión general otra vez, viernes reunión de mujeres, sábado reunión de jóvenes y el domingo otra vez enseñanza? Dios mío, ¿cuándo van a divertirse esa gente?
Y el lunes, por si las dudas, oren en sus casas, hermanos. Y nos vamos a poner de acuerdo a las 3 de la mañana, 3 de la mañana todos levantaditos, y vamos a hacer hasta un Zoom para ver si es cierto que están despiertos. Así hay líderes religiosos, mi hermano. Siempre están aprendiendo, pero nunca aprenden a Cristo Jesús, ni este nuevo pacto. Aprenden de cómo te debes de comportar, cómo debes de ser para ser bendecido, cuántas cosas y obras tienes que hacer para poder recibir la bendición del Señor. Ahora, versículo 8, 2 Timoteo 3, versículo 8, perdón. 3:8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Mire, ya aquí está dando, el apóstol Pablo está hablando acerca de cómo debe de comportarse Timoteo, su discípulo. Pero tú has seguido mi doctrina, algo tan esencial como la doctrina, que es la doctrina de Cristo Jesús. Has seguido mi doctrina, es decir, la forma en que yo te he enseñado acerca de Cristo Jesús, y como yo te he enseñado que todo lo que venía en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto, eso simbolizaba y apuntaba a Cristo Jesús, pero también simbolizaba y apuntaba a la iglesia de Cristo Jesús. Está hablando de esa doctrina, de esa conducta, de ese propósito, del propósito eterno del Padre, de la fe, de la longanimidad, del amor y la paciencia. Dice, versículo 11. Pero también dice, has padecido persecuciones, padecimientos como los que me vinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ya está hablando ahora de vivir en Cristo. Y dice, mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, es decir, de Cristo. Segunda carta a Timoteo 3, versículo 14. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Es decir, Cristo usó a Pablo para enseñar a Timoteo. Por eso es que persiste en aquello que has aprendido. Es importante persistir en la gracia, persistir en el conocimiento de Cristo, del nuevo pacto y de todo lo que Él pagó y todo lo que conquistó por nosotros. Ahora, ya viene el versículo 15 para llegar al 16, que es el que estamos analizando. El 15 dice, y que desde la niñez, le dice a Timoteo, ha sabido las sagradas escrituras. Fíjese, o sea, a Timoteo se le enseñó acerca de lo que venía en la ley, en los profetas y en los salmos. Esas son las sagradas escrituras. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Por qué las escrituras que conoció Timoteo de su niñez lo podían haber hecho salvo, lo podían haber hecho sabio para salvación? ¿Por qué? Porque si Timoteo entendía que lo que le enseñaban en la sinagoga, por ejemplo, el hecho de sacrificar corderitos, el hecho de que todo lo que se hablaba de personajes, inclusive como José, que representaba a Cristo y simbolizaba, era un tipo de Cristo José. Los sacrificios de animales eran un tipo de Cristo. O sea, todo eso que aprendió Timoteo, esa sabiduría, lo podía llegar a ser sabio para la salvación. ¿Por qué? Porque lo que venía en las escrituras apuntaba y hablaba de Cristo. ¿Okay? Y luego dice, pueden hacerte sabio para la salvación, dice, por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Captamos? Por la fe que es. Entonces, ¿por qué somos salvos? Por la fe que es en Cristo Jesús. De tal manera que llega el 16, por eso toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura no es, sino toda la escritura inspirada por Dios es útil para enseñarte. ¿Qué más? Para redarguir, para corregir, para instruir. ¿Y para instruir en qué?
en justicia. Es decir, todo lo que venía en las escrituras era para decirle a Timoteo, ahí mira, aquí está Cristo. ¿En qué otra parte está Cristo? Mira, en Levítico 16, un cordero que era llevado al desierto, allí, a ese que le cargaron los pecados, y Aarón depositó las manos sobre el cordero y le depositó los pecados del pueblo. Ese cordero representaba a Cristo, Timoteo. Esa sabiduría de la ley de Moisés y de los profetas y los salmos los llevó a Timoteo a entender que esas figuras, tipos y todo lo que representaba el Antiguo Testamento venían apuntando a Cristo y hablaban de Cristo. Por eso, toda escritura inspirada por Dios, es decir, toda escritura que te lleva a conocer a Cristo según el Antiguo Testamento, siempre va a ser útil. Pero toda escritura del Antiguo Testamento que te lleva a exaltar al hombre y decir que tienes que ser como Josué, como Caleb, como Moisés, eso no es útil. ¿Entendemos? Y menos cuando está hablando la serpiente. Eso no es útil. Y menos cuando Job dijo, Dios da la vida y Dios la quita. ¿Será de utilidad eso para mí, creer que Dios me da la vida y Él me la quita cuando Él quiere? Entonces, no fuésemos seres, en primer lugar, que tenemos libre albedrío, ¿no? Segundo, para decidir. Ese es uno. Lo segundo, tenemos libre albedrío para expresar a Cristo también, porque tenemos que ser personas, ¿cómo le puedo decir? Dóciles para entender que Cristo desea expresarse a través de nosotros, de mí. Toda escritura por Dios inspirada es útil, pero toda escritura que no fue inspirada por Dios no es útil. ¿Captamos? Y por último, te dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿De qué manera el hombre va a ser perfecto, enteramente preparado? Pues cuando entiende el Cristo que habita en él y a través de él. Por eso lo llevó y le dijo a Timoteo, mira, estos hombres son engañadores, porque estos hombres quieren enseñarte que todavía guardes la ley de Moisés cuando ya no la debes de guardar. Estos hombres te dicen que tienes que guardar ciertos preceptos, sacrificar a lo mejor animalitos para expiar tus pecados, pero ya no, ahora es Cristo el que ya te los quitó. Y la idea es crear perfección en el hombre, pero perfección en el alma, para toda buena obra. Entonces, cuando leemos la 2 Timoteo 3:16, toda escritura por Dios inspirada es útil, estamos diciendo que esa expresión no está diciendo que toda la Biblia fue inspirada por Dios y que todo lo que dice la Biblia usted tiene que hacer caso. Si alguien le dice, hermano, usted tiene que guardar el séptimo día, el Shabbat, tiene que guardarlo porque viene desde Génesis y porque viene en la ley de Moisés y porque en Éxodo 20 dice que tenía que guardar ese día. Ahora, viene la Biblia sí, pero eso no es una verdad para usted, no es una verdad presente para el día de hoy, porque nuestro reposo es Cristo. En Él descansamos, en su gracia maravillosa, en lo que Él pagó en la cruz. Ahí descansamos nosotros, en esa verdad presente y continua. Ok, por último quiero concluir ya con esto. Saludos a todos los bendecidos que nos están viendo por internet. Comparta la enseñanza para compartir a Cristo Jesús, que es el Verbo encarnado. Ok, entonces si creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, entonces creeríamos, de acuerdo a lo que dijo Pablo a Timoteo, ya no le habló para empezar no le está hablando del nuevo pacto, ¿no? Aunque ya había escritas algunas cartas del apóstol Pablo para cuando se escribió la carta a Timoteo. Segundo, no está diciendo que todo el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios. La compilación de libros no existía como para decir que toda la Biblia es inspirada por Dios, no existía. ¿Okay? Se estaba formando
o se está estableciendo el nuevo pacto a través de las cartas paulinas. Dice segunda carta a los Corintios capítulo 4. ¿Qué conocimiento es el que nos puede librar de malentender la Biblia? ¿Qué es lo que yo tengo que conocer? Debo creer que todo lo que me han dicho acerca del Antiguo Testamento es una verdad. Pero si es una verdad, ¿por qué entonces no irnos a la historia para ver qué es lo que sucedió en ese acontecimiento? Y poder ver o demostrar con la misma palabra escrita lo que esa persona me está tratando de decir. Porque eso es muy común la expresión, Dios da la vida, Dios la quita. Y ahí tiene hermanos en Cristo, bueno, es que si tengo esta enfermedad, pues es una prueba de parte de Dios. Yo creo que Dios me quiere enseñar algo con esta enfermedad. Mi hermano, ministros aquí en Jalisco están enseñando eso. Entonces, no es algo sencillo poder estar escuchando esas cosas, porque no son de beneficio, para nadie es de beneficio. ¿Qué va a crear en el Hijo de Dios, en el creyente? Inestabilidad. ¿Qué pasaría? Y este ejemplo siempre lo pongo. ¿Qué pasaría si usted tiene un niño de 5 años, 4, 3 años y lo sube a una barda? Y usted le dice, pues es un niño, su nieto, pues le dice, bebé, vente, yo aquí te voy a cachar con mis manos, lánzate de espaldas con los ojos cerrados. El niño se lanza, y si usted lo toma entre los brazos, ¿qué va a generar en ese niño? Pues que se vuelva a subir y que sabe que usted lo va a volver a cachar, o sea, lo va a tomar entre sus brazos y no le va a pasar nada. ¿Estamos de acuerdo que eso es lo que genera? Seguridad. Pero ¿qué pasaría y le diga al bebé, bebé, vuélvete a subir, niño, y que el niño se sube y se tire y no lo agarre usted y se caiga y se dé un buen golpe? Dígale otra vez, bebé, te voy a cachar, ándale, súbete. Pura nadita. Ni tonto que fuera, va a decir el bebé, ¿no? Digo, ¿qué va a generar en ese niño? Inseguridad. Si tenemos un Dios que me da la vida y me la quita, pues ¿qué crea eso? Inseguridad en los creyentes. No saben si van a vivir el día de mañana, si van a pasar para el 2025, no saben. No saben si se los va a arrollar un tráiler, no saben si van a quedar en una operación en un hospital, no saben si van a quedar de un cáncer, no saben. Porque no saben si es Dios. Y lo peor caso es que mencionan a Dios, nunca mencionan al diablo, pues. Hay verdades, estamos hablando de verdades eternas. Porque gran parte del conocimiento que vamos a tener proviene de Génesis, ¿sí sabía? Gran parte del conocimiento ahí proviene, porque tenemos que comparar el primer Génesis con un segundo Génesis. ¿Ok? Con un segundo Génesis. ¿Quién falló en el Génesis? ¿El hombre o Dios? ¿Y quién mató al primer hombre? ¿El hombre o Dios? Sencillo. ¿Y quién intervino para dar una palabra diferente a la palabra de Dios para afectar al hombre espiritualmente? Satanás. ¿Okay? Entonces, entre esas 3 formas en que ha operado el Génesis, el segundo Génesis opera igual. Dios solamente participó en la salvación, en la redención eterna, en la vida que nos proveyó, en proporcionarnos el Cordero, Cristo Jesús, pero Él nunca va a participar en hacer cosas malas. Y concluyo yo con esto en Juan capítulo 8. Nos quedamos en 2 Corintios 4, 5, ¿no? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. 2 Corintios 4, 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El conocimiento que debemos de tener es en la faz de Jesucristo. Todo personaje que vivió en el antiguo pacto, solamente venía el Espíritu Santo sobre unos cuantos profetas, pero todos los demás estaban en oscuridad.
No estaba la vida de Dios en ellos. No tenían la sabiduría divina, aunque Dios venía y les daba y les dirigía a través de una ley, pues, de la ley de Moisés. O antes Dios le habló a Abraham, estuvo con Abraham. Sin embargo, no estaba Dios habitando en el creyente, ni guiando el Espíritu Santo a toda persona que tuviese a Dios en su corazón y en su vida. Por eso la iluminación viene en el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí viene la iluminación. Si usted dice, es que Job estaba inspirado por Dios y tenía iluminación para que esas palabras que habló fueran inspiradas por Dios, entonces usted estaría en un error pensando eso, porque no había iluminación del conocimiento, sino la iluminación del conocimiento viene en la faz de Jesucristo. Y concluyo con Juan 8:44, que son textos básicos. Eso es demasiado básico lo que estoy hablando como para no comprenderlo. Juan 8:44, por favor. ¿Cuál era la historia de Juan 8:44? Personas que decían que habían creído en Cristo Jesús, pero a la hora no habían creído y lo cuestionaban. Por eso dijo en Juan, ahí mismo en el 31-32 dice: y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Ellos se creían que eran libres de algo. Dice: nosotros nunca hemos sido esclavos. Y eran mentirosos, ¿no? Porque ya habían sido esclavos en Egipto. Mire, vamos, Juan 8:32. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Muchos dicen: mira, le habló a hijos de Dios. No, no le habló a hijos de Dios. Habló a personajes que en el entendimiento de quien escribió el libro, él creía, o sea, es decir, el apóstol Juan creyó que habían creído en Jesús porque seguían a Jesús, ¿ok? Pero no eran creyentes en Jesús. Y usted lo puede ver en el mismo contexto. Mire, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Entonces le respondieron ellos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Y en ese momento estaban siendo esclavos de los romanos, pues, ¿sí me entiende? Y ahí más adelante, en el mismo contexto, dice en el 37, en el 36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 37: sé que soy descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Es decir, era gente que, entre comillas, decía que creía, pues no creía en Jesús, pues querían matar a Cristo Jesús, a Jesucristo. Y en ese contexto de personas que querían matar a Jesucristo y que supuestamente eran seguidores de Jesucristo, en ese mismo contexto llegamos al 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis, el 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Qué significa? Que le estaban diciendo que Jesucristo no nació de una virgen. Eso es lo que le estaban diciendo, porque era una leyenda judía de que, inclusive en la actualidad hay una leyenda entre los judíos que dicen que Cristo Jesús fue hijo de un soldado romano llamado el Pantera, o sea que no tuvo en sí un padre celestial, pues. 42. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Si fuesen hijos, si su padre fuese Dios, ciertamente me amarían. Y luego dice el 43: ¿por qué no entienden mi lenguaje y por qué no pueden escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. La clásica expresión que muchos hermanos en Cristo, ministros, pastores y de algunas religiones dicen, que los que no están en Cristo o los que están fuera de Cristo son hijos del diablo. Pero ahí no está diciendo que el diablo engendra.
Ahí no está diciendo que son hijos engendrados del diablo, sino está diciendo que el padre de ellos es el diablo porque hacen las obras del diablo, no porque son engendrados por el diablo. ¿Captamos? Ese es el contexto. Y muchos dicen, el que no está en Cristo, si está en Cristo es hijo de Dios. Si no está en Cristo, ¿de quién es hijo? ¿De quién es hijo? De nadie, porque son muertos espirituales. No tienen paternidad. Por eso le dijo el Señor, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar como huérfanos. Un huérfano no tiene padre. ¿Captamos? Yo me voy a ir, pero les voy a enviar el Consolador, no los voy a dejar huérfanos. ¿Captamos? En otras palabras, un muerto espiritual no es hijo de Dios, pero tampoco es hijo del diablo. No hay una evidencia bíblica donde digan que el diablo engendró a todos los que vienen a todos los que son muertos espirituales. Todos ellos son muertos espirituales. ¿Por qué? Por el pecado de Adán. ¿Estamos de acuerdo? Entró la naturaleza de pecado en ellos. ¿Sí estamos de acuerdo? No porque Satanás los engendró, sino porque Adán pecó. ¿Sí lo captamos ese asunto? Vosotros sois de vuestro, Juan 8:44, ya concluyo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, el deseo de vuestro padre quieren hacer, porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Quién fue entonces o ha sido homicida? Cristo reveló esta verdad. Si hubo un acontecimiento catastrófico en el Antiguo Testamento, entonces ¿quién era el homicida? Si hubo la muerte de los de Coré, ¿quién fue el homicida? Si hubo muerte en el diluvio, ¿quién fue el homicida? Si murieron en las plagas de Egipto, ¿quién fue el homicida? Si murieron en Sodoma y Gomorra, ¿quién fue el homicida? ¿Captamos? Bueno, yo le creo a Jesucristo. No, hermano, es que mi Biblia dice, bueno, olvídese su Biblia. Lea y escudriñe la palabra en diferentes traducciones y váyase a diccionarios para que entienda, y váyase palabra por palabra para que entienda lo que pasó tan solo el hecho de las plagas de Egipto. Entonces, con esto concluimos el día de hoy la primera sesión de vacas sagradas. Una vaca sagrada es decir, Dios da la vida y Dios la quita porque Job lo dijo. Esa es una vaca sagrada, porque la gente lo tiene como si fuese aún más que Dios. Creer que lo que me enseñó el pastor, el líder, el curita, el monje y el otro por allá, el longe moco, todo lo que me enseñaron ellos es una verdad porque lo dijo el reverendo. No, tenemos que escudriñar. Póngase de pie, démosle gracias al Señor. Gracias, Padre, por esta verdad eterna. Gracias por mostrarnos la única verdad que es Cristo Jesús, y fuera de Él no hay nada más. Gracias por ayudarnos a entender, Señor, estas verdades que son tan trascendentales para que tus hijos puedan experimentar una vida en victoria y ellos puedan literalmente vencer en cada circunstancia adversa que se les presente. Gracias, Señor, porque eres tu Espíritu Santo el que nos revelas a Cristo a través de toda la Escritura, Señor. Eres tú el que nos das a entender que en la misma Escritura hay hechos o acontecimientos que sucedieron y de los cuales podemos tener la plena convicción, de acuerdo al análisis contextual, de que tú no fuiste el causante, Padre maravilloso. Yo creo lo que el Señor Jesús dijo en Juan 8:44 y 45. Si hay un homicida desde el principio y nunca ha permanecido en la verdad, ese es Satanás, el diablo, el cual ya fue suprimido respecto a la iglesia, el cual ya fue vencido por Cristo y el cual está bajo los pies en inferior autoridad y totalmente dominado por Cristo Jesús y su cuerpo, y Él no tiene nada en nosotros. Gracias te damos, Señor, porque transformamos esta alma, renovamos este entendimiento con estos preceptos,
estos principios eternos y estas verdades eternas, Señor. Agradecidos por tu bondad, agradecidos por tu amor, agradecidos por tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Padre. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias, maravilloso Rey. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Señor. Igual nos despedimos de todos los que estuvieron conectados, todos los que estuvieron ahí y no comentaron. Rosalba, Héctor, Mirta, Raúl, hermano Raúl, hermana Viviana, David y todos los que y Rosalba, y todos los que estuvieron, José, y todos los que estuvieron conectados. Más adelante, si comentaron, vamos a ir a esos comentarios. Son bendecidos en Cristo Jesús. Recuerden, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les sean multiplicados a cada uno de ustedes, y síguese edificando en Cristo Jesús. Y a alguien que no tenga a Cristo, comience a creer en ese Cristo eterno que murió por usted en la cruz del Calvario, y recíbalo en su corazón, en su vida. Él está dispuesto a venir a su corazón, a su vida, y proveerle la vida de Él y a darle una nueva naturaleza. Ok, pues nos despedimos y nos vemos el próximo domingo. Recuerde, transmisiones a partir de las 12 del mediodía, y todos los viernes a partir de las 7:45 de la noche estamos transmitiendo esta verdad acerca de vacas sagradas. Bendecidos en Cristo. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Amén.